Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante. La inmensa mayoría de la gente quiere vivir la prosperidad. Sin embargo, ataca el capitalismo, que es el sistema que conduce justamente a esos niveles de mayores ingresos. Y vamos a conversar con Rodrigo Mundaca, quien es un intelectual y activista liberal de Santa Cruz, que ha escrito un ensayo muy interesante en Ideas y Debates llamado El capitalismo, el porqué de su mala fama. Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por estar acá. Para mí siempre es un placer estar en la fundación que comenzamos a estudiar desde acá, mucho de mi generación. Claro, y cuando se habla de capitalismo, lo primero que se viene a la mente es un hombre, yo digo, barrigón, gordo, dando migajas a los demás, es decir, alguien opulento, ¿no? No entendemos realmente lo que es el capitalismo en sí, porque no se llega a entender, hasta yo creo hace muy poco, cuál es el germen de capitalismo, qué es lo que cambia. Claro, yo cuando se piensa en capitalismo, muchas veces se habla más que nada en el tema del consumo. El capitalismo no tiene nada que ver con consumo, sino es todo lo anterior. El capitalismo en sí se basa en el ahorro. Y esto es algo crucial porque el ahorro no es natural. Bueno, ¿y cómo definirías el capitalismo entonces? Para mí el capitalismo es una técnica. El capitalismo no, que se basa en series e instituciones que hay, como puede ser la moneda, el comercio y los contratos. Con esas tres se inventa una técnica que se da el capitalismo. Y esa técnica se da sobre el ahorro. Y en el ahorro hay un sujeto esencial que es el empresario. El capitalismo se basa en la técnica usada por el empresario para producir capital. Esto es importante, porque uno dice, ¿qué diferencia tiene entre un país pobre y un país rico? Y lo primero que se te viene a la cabeza, yo siempre digo, hay que pensar en un campesino suizo que va con un tractor Massey Ferguson, aire acondicionado, GPS, trabaja 8 horas diarias, está produciendo, no sé, 200 hectáreas al día, versus nuestros campesinos, un campesino pobre, un campesino que está con un palito, ya haciendo 200 metros al día. ¿Cuál es la diferencia? ¿Uno trabaja más que otro? Digo que no. Posiblemente el campesino pobre en un país tercermundista trabaja mucho más. ¿Ya? Lo que hace la diferencia es el capital. Y eso hay que entender, el capital como base de la diferencia. Y el capital solo se puede dar cuando hay ahorro y cuando realmente este ahorro está dado por un empresario. Rodrigo, y el título de tu ensayo es justamente El capitalismo, el porqué de su mala fama. Yo te trasladaría la pregunta, ¿y por qué tanta mala fama? Yo creo que porque capitalismo no es natural. Esto yo algo lo discuto, siempre me dicen mis amigos liberales, lo que pasa es que vos estás en contracorriente, me dicen lo normal. Yo les digo, no, el capitalismo es lo más antinatural del mundo, porque lo natural es la pobreza. Ser pobre es lo natural, es decir, vivir no en abundancia. Hoy en día vivimos una abundancia de que podemos tener comida 3 veces al día, podemos tener comida congelada, podemos tener zapatos. Eso no lo hay. Hace 100 años no había lo que tenemos hoy. Entonces, el capitalismo, primero, no es natural, porque la naturaleza es la pobreza del ser humano. Claro, quizás eso de que el estado natural, por así decir, Claro. es la pobreza, digamos, ¿no? Para superar la pobreza hay que trabajar, hay que crear, hay que innovar. No solo trabajar, es decir, porque dicen, no, vamos a trabajar, es decir, hay que entender la técnica del capitalismo. El capitalismo no es un mucho trabajo, porque posiblemente hay, como los campesinos trabajan muchas más horas, o una persona un país trabaja mucho más. Hay que entender que la técnica se tiene que dar solo en el ahorro, el crecimiento se da solo en el ahorro. Y cuando uno piensa en ahorro, es diferente pensar ahorro de atesoramiento. ¿Y esto, cuál es la diferencia entre ahorro y atesoramiento? El atesoramiento es guardar el dinero en tu bolsillo y en tu casa, posiblemente. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es dárselo a una tercera persona para que te lo guarde. ¿Ya? Primero hay que tener mucha confianza para dárselo. Yo siempre le digo, cuando ustedes piensan, imagínense la primera persona que comenzó a ahorrar y dárselo a tercero. Es realmente un acto de confianza. Y ese tercero le va a decir, le voy a prestar a alguien más y con esa tasa de interés te la vas a ganar vos. Y claro, la tasa de interés hoy en día, que se entiende en la escuela austríaca, para mí es la preferencia temporal que hay. Entonces, la tasa de interés es muy importante, no se habla de la importancia, pero la tasa de interés te dice cuánto capital hay para que puedas invertirlo hoy en día en tu dinero. Esa técnica se da, pero se da en ciertos ambientes donde hay valores predominantes
para que exista el ahorro, porque el ahorro es complicado de entender. Por eso es que muchas escuelas económicas no llegan a entender el ahorro como concepto inicial. Y claro, dicen, vamos a expandir el crédito para que haya más consumo y así la economía crece. La economía no crece por consumo. O sea, podríamos decir que hay un círculo virtuoso entre trabajar, ahorrar y después invertir. Claro, es decir, primero se tiene que ahorrar y después se tiene, pero para ahorro necesita una moneda fuerte. No se puede, nadie ahorra con una inflación del 50%. Nadie lo hace. Nadie ahorra cuando las tasas de preferencia temporal, que son las tasas de interés, no son libres al mercado porque te hacen que puedas invertir en proyectos que no son rentables. Nadie ahorra si no hay contrato y nadie ahorra si no hay comercio donde realmente el empresario actúa. Pero el libre comercio no es capitalismo. Necesita el ahorro como una técnica para que haya realmente capitalismo. Y según tu estudio, y digamos, y además lo que conoces, bueno, y lo que te llevó a escribir este ensayo, ¿qué habría que hacer para que el capitalismo supere, por así decir, como vos lo llamás, esta mala fama, para que la gente lo entienda? Yo creo que la gente en su vida diaria, obviamente, que ya lo ha asimilado, pero como que no lo reconoce en muchos casos como propio y tampoco lo defiende, y por eso en nuestros pueblos, especialmente en muchas partes del mundo, pero hablando de Latinoamérica, son tan susceptibles a caer en manos de los populismos. A ver, yo creo que el capitalismo, primero que es muy nuevo, el capitalismo debe tener unos 200 años más que nada con nosotros, ¿no? Nace en la Alta Italia y en la Baja Holanda, creado por nada más ambientes muy religiosos que te dan el ahorro. Porque, ¿qué es ahorrar? Es limitar tus instintos, ¿ya? Por placeres presentes para proyectos futuros. Esto solo se da en ambientes donde realmente hay estos valores culturales y una sociedad occidental que es donde crea. El gran impulso que te da versus el occidente, todo lo demás, es cuando se da el ahorro. Y el ahorro es importante, pero es importante entender que esos valores se tienen que trabajar dentro de la sociedad. Ahora, solo el ahorro no fuera suficiente si ese ahorro no se canaliza a través de un sistema de crédito hacia un Claro, emprendedor. claro, por eso yo hablo que hay tres instituciones clave. El comercio, ¿ya? La gente piensa, libre comercio es capitalismo. Ausencia de Estado es capitalismo. No, digo, el capitalismo es una técnica. El respeto por las leyes o el respeto por los contratos, ¿ya? Y el tema del empresariado, perdón, y la moneda. Tener una moneda estable, eso es muy importante. A mí nadie ahorra, como te digo, teniendo una deflación, teniendo una inflación. Eso es imposible. Tenés que tener una moneda fuerte, sólida. Y no monedas, digo, ¿no? Y en nuestra realidad nacional, Rodrigo, ¿cómo aplicarías este ensayo? Porque pareciera que hay una contradicción. Cuando se dice que 80% de la población vive en la informalidad, en el fondo están practicando una forma de capitalismo, porque ellos están subsistiendo con trabajo, con comercio, con inversión. También hay mucho crédito ahí, quizás incluso un crédito informal, en fin. Pero al mismo tiempo, buena parte de esa población que vive realmente en una economía, por así decir, auténticamente de mercado, después termina votando por opciones que justamente ganan las elecciones con un discurso antimercado, antilibertad económica, anticapitalista. ¿Cómo explicas esa contradicción? Yo muchas veces digo que no porque alguien sea un pequeño empresario, un comerciante, es un capitalista. Eso es lo primero que hay que entender. Muchas veces me dicen, no le pasa que hay ciertos mercados que, claro, usted lo ve haciendo libre comercio, son capitalistas. No le digo yo, no es así. Muchas son medios de subsistencia que se dan. La gente está subsistiendo. Pero ya lo viven. Sí, ya lo viven, pero lo practican. Pero no lo entienden. Eso es otra cosa, Claro, pero que lo practican. ya lo practican, ¿no? Yo pienso, un comerciante informal practica el capitalismo, ¿no? claro, lo practica. Siempre y cuando tenga técnicas de ahorro, es decir, vaya al banco, pida el dinero, porque esa es la gran diferencia. Hay personas que son comerciantes, pero hay personas que trabajan el capital. Para trabajar el capital tenés que tener un ahorro. Hay que diferenciar en que trabaja el capital, alguien de que no trabaja el capital. En su momento Bolivia era incluso uno de los campeones mundiales del microcrédito, e incluso con garantías personales y garantías solidarias. Y eso mostraba que esas personas estaban cumpliendo todo ese círculo virtuoso, por así decir. A ver, yo tengo una teoría del crecimiento cruceño que se basa en eso. Yo creo que Santa Cruz en 1940 tiene 5 o 6 parroquias, que aquí llegan ciertos sacerdotes americanos para enseñar el tema del crédito en las parroquias cruceñas.
Santa Cruz tenía más o menos una penetración de 7, 8 microbancos, que son las cooperativas de ahorro y crédito, que es la única parte en el mundo que se da. Claro, y ahí nosotros podemos ver que ahí el crecimiento exponencial de Santa Cruz se viene en 20 años, que crece Santa Cruz 300%. Claro, y cuando la aplica esta mi teoría respecto a lo que pasó con Santa Cruz y uno adquiere y se da cuenta que realmente el cruceño comenzó a ahorrar y creo que eran 6 7 personas, ya, respecto de 10 personas, 6 o 7 ya participaban en su cooperativa. Entonces, claro, cooperativa te daba eso, ¿no? Te daba el hecho que la tasa de interés, que es muy importante, bajó de 120% al año de los usureros, ya al 1% al año. Entonces, realmente hubo un crecimiento y se da. De ahí es que Santa Cruz, que claro, uno lee Bolivia, lee los microkreditos, dicen los campeones de microkreditos del mundo son Bolivia e India, ¿no? Pero no hemos olvidado porque se comenzaron a trabajar mal las tasas de interés. Hoy en día, cuando el gobierno no lo deja trabajar, claro, no hay los sectores como la banca, no es un proteccionismo, no se deja trabajar, no hay tasas de interés libre, ¿no? No se puede ahorrar bien, entonces es complicado poder darnos cuenta de eso. Y si tenemos el ejemplo cruceño que vos, donde Sí, cuando se habla del modelo cruceño, en el fondo es un modelo capitalista, totalmente. y claramente creo que hoy no hay familia boliviana que no tenga un miembro en Santa Cruz, que ha venido justamente tras del progreso que ha generado ese sistema de producción capitalista. ¿Por qué a pesar de eso crees que, si bien en Santa Cruz creo que hay un pensamiento mayoritariamente a favor de la economía de mercado, de integrarse al mundo, en fin, todavía no contagia en el país? ¿Qué hacer para que se pueda construir, por así decir, una mayoría? Nunca va a haber pues, un consenso general, pero una mayoría que entienda que el progreso, el desarrollo, la prosperidad pasan por este camino. Primero en Santa Cruz es difícil entender que haya intelectuales que apoyen la tradición liberal. Eso es importante. Y se dice que las primeras revoluciones están en los libros. Entonces, hoy en día nos falta mucha producción realmente de entender que las personas son los intelectuales lo que hacen la primera revolución. Y la revolución intelectual liberal en Bolivia se está dando hace 10 12 años. Es decir, anteriormente no hubo personas que crean en los valores de la libertad. Para mí eso es lo más importante. Hoy en día ya te das cuenta que, claro, ya no hay un tema de yo soy de Santa Cruz, vos sos de La Paz, y no, los dos somos liberales y nos encontramos. Entonces eso está pasando hoy en día mucho, ¿no? Se puede ver que en el Alto ya hay círculos liberales, que en Santa Cruz también lo hay, y se dan cuenta que son los mismos valores. Ya los valores anteriores que se dan, claro, sobre el indigenismo, el tema de la nación Cama, todo eso, quedaron relegados y ya se está dando una revolución. Yo digo, la revolución posiblemente venga de los intelectuales de afuera, porque hoy en día en un mundo globalizado no necesitas saber de liberalismo si no tenés un profesor en la universidad. Hoy en día un Axel Kaiser, un Milei, un tipo que se lo ve todo el día en la red, tiene más impacto que tu profesor de universidad. Entonces el mundo globalizado va a llegar a Bolivia. Yo creo que la revolución se va a dar, pero creo que hay un trabajo interno intelectual que se tiene que dar primario, ¿no? Bueno, me gustaría que profundices un poco sobre este tema de lo que podríamos llamar la batalla de las ideas, porque vos sos un emprendedor intelectual, por así decirlo, ¿no? Has promovido la visita de pensadores liberales, entre ellos el propio presidente Javier Milei, la visita a Bolivia, digo a Santa Cruz en particular, Agustín Laje, Axel Kaiser. Entonces, ¿cómo se traduce, por así decir, eso que vos llamás que como que la primera revolución se da en el campo intelectual? ¿Cómo después, un tiempo después, se traduce ya en un cambio en la sociedad, muchas veces incluso en el marco institucional, hasta en las políticas de gobierno? Yo pienso que lo primero es tener coherencia de vida, ¿no? Yo lo que siempre digo, nosotros hace 15 años éramos 3 o 4, pero éramos lo que siempre repetía los mismos, creíamos en la... Primero hay que creer, porque para creer hay que estudiar mucho, ¿no? Entonces hay que saber de los autores, hay que leer, hay que discutir. Lo lindo de ser liberal es que no hay una escuela de liberalismo que te pueda decir, tenemos libertad, pero somos muchos liberales, pero creo que lo único que tenemos que estar en contra del poder estatal. Porque hay paleoliberales, hay liberales de la ilustración, liberales ingleses, liberales españoles, es decir, hay muchos. Eso es lo primero. Primero hay que estudiar y saber dónde estás parado. Y lo segundo es creer en las pequeñas acciones, ¿no? Creer realmente que el primer círculo es tu casa, ¿no? Claro, el primero que tenés que convencer es el que está sentado en tu casa. A tu papá, a tu mamá, a tu hermano, ¿no? Después se va agrandando a los chicos de tu fraternidad, a tus amigos. Después se va agrandando y se va dando esta acción. Uno muchas veces no cree
en los pequeños actos. Y estos pequeños actos marcan, ¿no? Es decir, cuando vino Milei, me acuerdo que me decía, no vas a meter 300 personas, me decía. Hicimos 1500 personas con Javier, ¿no? Y cuando Javier comenzaba a ganar, decían, no, pero no va a ganar. Bueno, y Javier gana en Argentina, ¿no? Y cuando vos ves, no, lo que pasa es que Axel es un tipo loco. Oye, Axel hoy está tercero, cuarto en las encuestas a nivel Chile, ¿no? Pero hay que tener una coherencia de vida para que la gente te crea. Si la gente te mira a los ojos y sabe que vos hace años estás haciendo lo mismo, vas a ver que crees en las ideas. Porque nuestras ideas son complicadas de entender y mucha gente hoy en día lo está tomando como una moda. Y tiene que saber que somos muy pocas las personas que realmente nos pusimos esto cuando era difícil y éramos dos o tres que remábamos, ¿no? Te agradezco muchísimo. Yo solo quería, para cerrar, por así decir, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que vos le darías a alguien que, justamente lo que acabas de decir, está interesado en realmente conocer y entender el liberalismo, que como decís también tiene muchísimas corrientes y por eso justamente es liberalismo, no es un solo set de creencias, por así decirlo, pero tiene ciertos principios fundamentales que son los compartidos, ¿no? A diferencia, yo digo, de la vereda al frente, claro, los marxistas son un método, ¿no? Son tipos de métodos, son tipos que realmente entre ellos se ayudan porque están dentro de una sola ideología y dentro de un solo método. El marxismo, eso es un método de pensamiento. Nosotros no. Las peores peleas sean entre liberales, ¿no? Eso es algo claro que hay que darlo, ¿no? Que yo soy austríaco, no, yo soy Chicago, que yo soy paleolibertario, vos sos la Ilustración. Pero hay que entender que la batalla es mucho más amplia y que el enemigo es mayor. Eso yo creo que es lo primero. Y lo segundo es estudiar, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que realmente sentarse, hay que leer los libros. Hoy en día no hay el tema de que no, yo no puedo leer, es decir, todos los libros están en internet. Los liberales vos tendrás a diferentes páginas, los vas a encontrar gratis. Si tuvieras que recomendar algunos autores, algunos libros. Para mí el autor más importante hoy vivo que yo aconsejo es un profesor de Santiago de Compostela, se llama Miguel Ancho Bastos Baubeta. Para mí es un autor que traduce muy bien el pensamiento al cual yo me adhiero. El pensamiento de Jesús Huerta de Soto también es muy importante. Alberto Vanegas Lynch, que para mí, argentino, excelente, ¿no? Y bueno, y tenemos autores clásicos como Hayek, que para mí es mucho más importante, para mí es el que marca la línea de liberalismo este siglo, ganador de premio Nobel, ¿no? También Tamises, ¿no? Que son autores clásicos dentro de la economía austríaca. Y no solo quedarse, claro, mucha gente, yo soy austríaco, no, comencemos a avanzar realmente a teoría política, veamos a John Locke, veamos a, no sé, a Schumpeter, que ve sobre teoría del Estado, ¿no? Y comenzar a entender estos Pero diferentes quizás eso es autores. importante también, que el liberalismo no se reduce solo a la discusión económica, porque el liberalismo político es la base de la democracia. Claro, lo que pasa es que, claro, ya Hayek lo decía, un economista, que solo economista no sirve para nada. Es decir, tenemos que aprender a leer derecho, aprender sociología, aprender teoría de juego, que también las hay. Hay que leer de todo para ser libre. Hay que leer también teología, que la gente dice, no, pero la teología, bueno, el Estado es una mezcla de teología con ilustración y hay mucha teología dentro del Estado. Entonces, se puede avanzar mucho y es un campo muy amplio. Yo siempre digo, la batalla es muy grande como para que nos peleemos entre nosotros, que eso pasa mucho, ¿no? Rodrigo, te agradezco muchísimo. Quienes deseen leer el ensayo de Rodrigo, Ideas de Debate número 16, estará con el link de esta entrevista o pueden leerlo en público.bo o en la página web de la Fundación Democracia y Prosperidad, Fundep. Gracias, Rodrigo. Gracias, licenciado.